Carmen Colomina, investigadora principal del CIDOB. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está la situación actual de esa congelación de ayuda de la Unión Europea destinada a territorios palestinos y ese movimiento de marcha atrás por parte de Europa, sobre todo porque parece que alguien se había extralimitado a la hora de sus funciones, ¿no? Exactamente, la Comisión no congela, como ayer anunciaba en un principio el comisario de la ampliación, no congela la ayuda a los palestinos. Tenemos que tener en cuenta que la Comisión Europea, la Unión Europea, de hecho, es el primer donante de ayuda en la cooperación a los territorios palestinos. Además, como decíamos, este anuncio causó diferencias notables entre Estados miembros, pero incluso dentro de la propia Comisión, porque poco después de ese primer anuncio salió también el comisario responsable de gestión de crisis y de ayuda humanitaria y dijo que la ayuda a la población civil tenía que mantenerse en cualquier caso y que, por tanto, no se detendría, no se congelaría esta ayuda humanitaria a la población civil. Además, como ya bien apuntabas, algunos Estados miembros consideraban que la Comisión Europea no tenía base legal para tomar una medida unilateral en este sentido. Y eso permitió ya ver cómo se posicionaban los distintos Estados miembros, ¿no? La Comisión en un principio también, por la dureza de sus comentarios, de su reacción política a la incursión de Hamás, a la violenta incursión de Hamás en Israel, había tenido un tono mucho más duro a favor del derecho de defensa de Israel que en episodios anteriores. Esa primera medida de congelar o ese primer anuncio, porque no ocurrió, de congelar las ayudas, iba un poco en la estela de lo que ya se había decidido, por ejemplo, en Alemania y en Austria, mientras que otros Estados miembros, Italia claramente dijo que en ningún caso iban a congelar ayuda a los territorios palestinos, Irlanda o Luxemburgo pedían explicaciones a la Comisión de en qué se basaban para tomar estas medidas. También el Gobierno español, a través del ministro Álvarez, llamó a la Comisión para pedir explicaciones. Total, que yo creo que refleja cuán divisivo es el papel o la relación con Israel entre los Estados miembros, unas divisiones que aflorarán de nuevo esta tarde porque hay una reunión de emergencia de los ministros de Exteriores que ha convocado el alto representante y que yo creo que servirán otra vez para ver cómo se mueve la Unión Europea, un actor importante en el conflicto del Próximo Oriente, porque, como decimos, siempre ha sido, y además en crisis anteriores, quien ha estado pidiendo y defendiendo la solución de los dos estados, defendiendo la Autoridad Nacional Palestina. De hecho, es un donante muy importante de la Autoridad Palestina, pero que en estos momentos, debido a la brutalidad de lo que hemos visto en estas últimas horas, hay una tensión geopolítica inminente. Por no hablar del tema energético que ya bien apuntabais, esto ocurre en una Unión Europea que ya está en modo de gestión de crisis, que ya está gestionando precisamente esta diversificación de recursos debido a la invasión rusa de Ucrania, que había hecho un acercamiento explícito a los países del Golfo, a una región que también está en reconfiguración geopolítica, y todo eso afecta a la política exterior europea. Reunión de urgencia de los 27, ¿qué se puede extraer? ¿Qué puede suceder en esa reunión de los 27? Karma. Bien, es difícil porque no pueden ir mucho más allá de lo que han hecho hasta ahora. Yo creo que van a pedir sobre todo un control por las dos partes, una restricción por las dos partes. Yo creo que se va a reiterar el derecho a Israel a defenderse. Puede que salga un compromiso a revisar quién es el receptor de esta ayuda, pero no a congelar, porque de hecho la Unión Europea siempre ha tenido a Hamás en su lista de organizaciones terroristas, en eso no hay cambio, en eso siempre ha sido explícito. Yo creo que es importante el cómo se redacta esta reacción europea, más como una lucha contra el terrorismo y no una criminalización, ¿no?, del pueblo palestino, que esa es una línea muy importante dentro de la Unión Europea, y no solo en la Comisión, en los Estados miembros. También vimos entre los eurodiputados, sobre todo en la izquierda, pero también socialistas de algunos Estados miembros, que ya sentían que quizá la Comisión tenía que medir más sus palabras. No creo que haya realmente una marcha atrás considerable, pero sí una discusión, porque si esta guerra va a más, si esta guerra tiene un peligro de extenderse, la Unión Europea claramente tiene otro conflicto cruento
en su frontera, esta vez en su frontera sur, ¿no? Al sur del Mediterráneo, y eso aumenta todavía más la presión dentro de la UE y en sus Estados miembros. ¿Cómo puede afectar a Europa, tanto económicamente como en cuestión de un nuevo equilibrio de poderes? Le afecta, yo creo, en el primer punto, como ya habíamos comentado, a nivel energético, qué va a pasar, por ejemplo, con los hidrocarburos. Ese es el primero. Segundo, una vez más, su propia relación, la de la Unión transatlántica, la relación de la Unión Europea con Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos claramente tiene una posición crítica en ese sentido con Israel. Hemos visto como algunos Estados miembros, empezando por Alemania, han firmado un comunicado con Estados Unidos, con el Reino Unido, de defensa absoluta también del gobierno de Israel, condena total y absoluta de lo que está ocurriendo en Israel en estas últimas horas, en estos últimos días. Por tanto, yo creo que hay una tensión, otra vez más, de las dificultades que siempre tiene la Unión Europea para expresarse en una sola voz, por tanto, cómo se van a escoger muy bien los términos de esta reacción, y después cómo puede impactar esta guerra en toda la recomposición regional. Habíamos visto, ¿no?, cómo, y ya lo habéis acabado de explicar hace unos momentos, la Unión Europea fortalecía sus relaciones con el Golfo, cómo los países del Golfo habían tenido un acercamiento claro a Israel, cómo Irán, que es un país que ha estado en una posición casi de paria internacional o regional en los últimos años, también por la presión de la Unión Europea y de Estados Unidos con la negociación del programa nuclear iraní, cómo estaba también buscando su propio lugar en la región, no solo en el conflicto palestino. Hemos visto cómo Irán se ha convertido, por ejemplo, en un suministrador de drones, de tecnología a Rusia, ¿no?, para el frente ucraniano. Por tanto, es un conflicto que va mucho más allá, que no solo impacta esta vez en el conflicto israelo-palestino, pero también en la región, en toda la región, pero también en las distintas, digamos, ondas expansivas que puede tener tanto en el conflicto de Ucrania como en la relación transatlántica. En la relación con Estados Unidos, aquí en este conflicto de Israel, es Estados Unidos quien debe llevar la voz cantante, ¿no, Karma? Es decir, aquí es más Estados Unidos que Europa. De hecho, Estados Unidos siempre ha llevado la voz cantante en el conflicto entre Israel y Palestina. De hecho, estos días, releyendo antiguos análisis, ¿no?, veía un artículo académico que se publicó en 2005 que ya entonces resumía perfectamente, citando a un diplomático de la zona, cómo funcionaba esta división de papeles, ¿no?, en el conflicto palestino. Él decía lacónicamente que los Estados Unidos deciden, el Banco Mundial lidera, la Unión Europea paga y la ONU alimenta a la población. Yo creo que eso refleja muy bien los distintos actores internacionales que de alguna manera todos ellos han fracasado en estas últimas horas, después de esta violenta erupción de la guerra de nuevo, ¿no? Claramente también porque Estados Unidos ha pasado un tiempo mirando hacia otra parte. De hecho, todos estos grandes actores han tenido otros conflictos en el que parecía que esta recomposición geopolítica ya casaba con los intereses de todos estos actores y que el conflicto palestino parecía casi olvidado o dejado, digamos, en un cajón de las cosas por resolver. Y yo creo que lo que ocurre en estas últimas horas es el recordatorio más importante, ¿no?, de que es muy difícil recomponer la región, es muy difícil pensar en una estabilidad regional sin realmente intentar solucionar o sacar de este atolladero en el que ha ido cayendo cada vez de una manera más flagrante el conflicto palestino y la situación de los territorios palestinos. Muchísimas gracias por toda esa fotografía, Carme Colomina, investigadora principal del CIDOB. Buen día y buen negocio. Gracias, buenos días.